Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena. Es como un pequeño diario en vídeo donde comparto mi día a día. Hoy amanece un día soleado, es viernes y el sol entra por la ventana con esa luz suave que tanto me gusta. Y sí, si notáis en mi voz, estoy muy resfriada. Por ello os pido disculpas si notáis que me cuesta hablar un poquito. He intentado posponer grabar la voz a ver si me encontraba mejor, pero es que estamos todos en casa fatal. La última en caer he sido yo. Pero vamos a lo importante, a lo que es el vídeo. Empiezo el día con mi pequeño ritual. Serum y mi crema hidratante. Y mi masaje, no me puede faltar. Es un micro hábito que no me salto nunca. Esta sensación de cuidado sé que me hago muy pesada, pero me ayuda a empezar el día con mucha más tranquilidad y sintiéndome más segura. Voy a seguir con el plan de día y si os apetece, me acompañáis. Hoy me toca limpiar las habitaciones, limpiar el polvo de arriba abajo y después aspirar bien cada rincón de la habitación. Como extra en esta zona, esta semana limpiaré los marcos de aluminio y los cristales de la ventana. A veces creemos que la autodisciplina es algo con lo que se nace, pero en realidad se entrena. Es como un músculo que se fortalece poco a poco. Y hoy, mientras voy limpiando, quiero hablarte de eso, de esas pequeñas cosas que hacemos que con el tiempo cambian mucho más de lo que imaginamos. Y como muchas veces os he dicho, no se trata de exigirse más, sino de cuidarse mejor y con constancia. Y pensad que de lo que hablo es porque yo lo pongo en práctica en mi vida y me gusta compartirlo con vosotras. Por eso vamos a empezar por lo más sencillo, porque muchas veces lo pequeño es lo que más transforma. Un micro hábito es una acción sencilla que repites cada día. No necesitas un esfuerzo enorme, pero sí compromiso contigo mismo. Hacer la cama al despertar, beber un vaso de agua, son esos gestos que te dicen sin palabras, hoy también estás cumpliendo conmigo. No es lo que haces, es la constancia con que lo haces. Empieza con uno, solo uno, y no lo sueltes hasta que sea parte natural de ti. Así se construye la autodisciplina, paso a paso. Y ahora vamos con el número 2. Hay algo muy simple que puede cambiar tu relación con la pereza. Y ahí os puedo asegurar que es lo que más me cuesta.
Si hay algo que me lleva menos de 2 minutos, hazlo enseguida, ni lo pienses. Puede ser recoger una taza, el libro que estabas leyendo, el mando de la televisión. Son cosas muy pequeñas, pero detrás de ellas hay una forma de pensar diferente. No lo dejo para después. Y de verdad, desde que lo llevo en práctica, estoy encantada. Cada vez que eliges hacerlo, en el momento, fortaleces esa parte de ti que cumple, aunque sea en lo más mínimo, que creas que es insignificante. Pero eso también es disciplina. Sí que es verdad que al principio como que te sientes un poco atabalado, o al menos es la sensación que cuando lo empecé a implementar en mi vida, el no dejarlo, no, luego cuando venga o paso lo hago. Te da una paz que no te puedes llegar a imaginar, el ver lo que todo lo tienes recogido, y luego como es algo natural en ti, no te supone ningún esfuerzo. Os lo he dicho muchas veces, pero cuando estoy viendo que limpio el cristal, me encanta cómo queda la ventana toda limpia, ¿no? Otro punto sería la regla de los 5 minutos. No sé si habréis oído hablar, pero es que cuando estás a punto de rendirte, haz 5 minutos más. Yo esta la aplico cuando algo me está costando mucho, no me gusta, siempre 5 minutos más, sobre todo por ejemplo en el ejercicio, que no me gusta demasiado, sobre todo cuando hago fuerza, siempre cuando me voy a rendir 5 minutos más, 5 minutos más. O la lectura, por ejemplo, que quieras o no, pues te distraes, ¿no? Hay tanta cosa ahora, hoy en día, que te es más difícil concentrarte. Pues una de ellas sería, pues eso, cuando leo, 5 minutos más. Cuando lo voy a dejar, 5 minutos más. Que yo al principio decía, no parece gran cosa, pero es justo ahí, cuando la mente dice ya está, que lo vas a darte por vencido, cuando la voluntad aprende a quedarse un poquito más. Y quieras o no, con el tiempo, estos 5 minutos se vuelven tu fortaleza. Ya voy casi acabando la habitación mía. Las otras no las voy a grabar, la de mis hijos, porque si no sería eterno el vídeo. Y hoy prepararé una receta muy sencilla. Normalmente entre semana no cocino porque mis hijos están en la universidad, pero como todos están malos, pues hoy sí que cocino. No solo hago repostería, también cocino, pero he de confesar una cosa, no me gusta cocinar.
nada, en absoluto, ni un poquito. No es porque no se me dé bien, porque dicen que les gusta cómo cocino, pero no sé, es algo que no me atrae nada y tengo la suerte de que a mi marido le encanta. O sea, que somos, digamos que él se dedica más a eso y yo a otras cosas. Eso no quiere decir que en momentos puntuales, pues a lo mejor hay mucho trabajo en el jardín o otras cosas, y yo entonces cocino un poco. Hoy prepararé solomillo con miel y mostaza y para acompañar arroz basmati. Es súper fácil. En la sartén con aceite he salpimentado el solomillo y ahora lo pongo en la sartén y lo cocino. Que esté doradito, que esté bien hecho. Ya veréis que es una receta bastante rápida, unos 35 minutos y la verdad que está muy rica. Ahora vamos a preparar la salsa que pondremos al solomillo. Ya veréis que es súper fácil. Son 3 cucharadas de miel soperas bastante generosas, o sea que estén colmaditas, y 2 cucharadas de mostaza antigua, la que tiene las bolitas, y una pastilla de caldo de pollo, que está ahí, eso dorado que veis en la mesa, que desmenuzaremos, un chorrito de vino blanco. Y ahora pondremos 3 cucharaditas pequeñas de romero, que la verdad que la miel con el romero está increíble. Y ya por último, pimienta. Pon bastante. A mí me gusta. Y ahora pondremos unos 250 mililitros de agua caliente, que la echaremos aquí y lo mezclaremos para que se vayan integrando todos los ingredientes. He hecho la receta en 2 partes. La carne ya me la había dejado y me he subido a hacer las otras habitaciones y ahora cuando bajo pues vuelvo a poner en la sartén el solomillo y ahora echamos la mezcla, lo que va a ser la salsita. Y a fuego medio, que vaya haciendo chup chup y se vaya evaporando lo que es el líquido. Tiene que quedar un poquito espesa, pero sin pasarte. No sé cómo decírtelo, porque luego esa salsita tiene que ir con el arroz. Creo que habrá tardado no habrá llegado a los 15 minutos. ¿Veis? Y ya va quedando esa textura. Creo que muevo la pieza para que veáis. Pues en ese punto tiene que ser. El arroz también lo podéis hacer en un cazo, ¿eh? Yo porque tengo la arrocera, pero que lo suelo hacer de las 2 maneras. Pero sí que tengo que reconocer que como queda aquí, no queda en el cazo. Está muy bueno.
Dejando la comida de lado, que ya se va viendo como lo que voy a hacer, sigo hablando de los puntos a tener en cuenta para los microhábitos. Esto me encanta. No basta con tener metas, hay que mirarlas de frente, de vez en cuando. Es preguntarte si sigues teniendo el sentido, si sigues caminando hacia donde realmente quieres ir. Porque a veces con tanto barullo que hay hoy en día en la vida, a veces perdemos un poco el sentido de lo que queremos, ¿no? Y nos dejamos llevar. A veces la autodisciplina no es empujar más, sino ajustar tu rumbo. Yo suelo hacerlo una vez al mes. Reviso lo que he hecho, lo que no y lo que necesito cambiar. Esa claridad es lo que me da tranquilidad. Y la calma, curiosamente, me da más energía que prisa. O sea, tengo como más energía para hacer cosas y a veces me sorprendo. Y ya por último, tu día empieza la noche anterior. Es el último hábito, si lo quieres llamar así, para planificar tu día antes de irte a dormir. No de forma rígida, sino tiene que ser algo suave, una jornada para el día siguiente. Anotar lo importante, dejar preparado lo que puedas y permítete descansar sabiendo que ya lo tienes todo pensado. Cuando tienes planeado tu día con una dirección, te hace sentir más ligera, porque no empiezas corriendo detrás del reloj. Y eso también es autodisciplina, darte estructura a tu vida, sin perder la paz. La autodisciplina no se trata de exigencia, sino de cariño sostenido, de cuidar tu palabra, de cumplirte a ti misma. Son pequeños pasos que cada día, sin perfección, pero sí con intención, porque eso, más que nada, es lo que transforma tu vida. Y otro hábito que tengo en mi vida, como os he dicho, hoy es viernes y los viernes siempre cenamos pizza. La masa la hago yo y está increíble. No os voy a dar la receta porque como la hago cada viernes, os grabaré otro viernes y lo haré como más detallado para que lo veáis, porque la verdad merece la pena. A mis hijos dicen que la pizza que compramos en el supermercado que parece plástico, o sea, no la quieren para nada. Y si os dais cuenta, se me da súper bien. A este paso me monto yo un negocio de pizzas. Me estoy viendo en el vídeo y me estoy quedando, bueno, me estoy reconociendo a mí misma, porque me estoy viendo y digo, madre mía, qué destreza, ¿no? Qué puntazo. Yo no voy a cenar pizza, por supuesto, porque estoy a dieta. No me como una pizza desde abril. Sí, creo no recordar que fue en abril la última vez que me comí una. Y solo voy a cocinar 3. Las otras 2 las congelo y luego pues si entre semana pues yo que sé, algún apuro que a alguien no le apetece lo que hemos hecho, pues tiene ahí la pizza. Y van a ser muy básicas. Mis hijos les gusta con jamón dulce y queso, no quieren nada más. Y mi marido sí, se hace un salteado de champiñones con gambas, cebolla caramelizada, bueno, pero eso lo dejo para otro viernes, como os he dicho, para que lo veáis y así os puedo dar alguna idea. Bueno, pues el día ya va llegando a su fin.
yo os hablo como si estuvieras aquí en mi casa, sentadas en el sofá con un café. O esa es la idea que yo me hago en mi cabeza. Llamadme loca. Pero bueno, lo explico así, que yo me siento como más acompañada. Y quería deciros que gracias por acompañarme un día más. Espero que este ratito en mi casa os haya transmitido calma y ganas de disfrutar también de lo sencillo. Nos vemos en el próximo vídeo.